Ok. Así que hoy queremos reconocer algunas de las propiedades de las transformadas de Laplace y manipular ciertas propiedades que se le llaman propiedades de traslación, que se ilustran en estas figuras. Por ejemplo, estas se le llama traslación en el eje S, y si se fijan en las grafiquitas estas, pues claramente se observa que esta gráfica azul es una traslación de esta gráfica roja. Y si recuerdan la definición de transformada de Laplace, era un integral, ¿verdad? Integral de 0 a infinito de cierta expresión ahí. Entonces, si recuerdan cálculo, pues calcular integrales se puede interpretar como calcular áreas debajo de la gráfica de funciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente que tiene que haber una relación, si pensamos en las áreas, entre el área que está debajo de esto rojo y el área que está debajo de esto azul, ¿verdad? Si solo es una traslación, pues entonces uno esperaría que haya alguna relación ahí, ¿verdad? Y similar, si observan estas otras dos figuras, pues esta de cierta forma es una traslación, esta roja, perdón, es una traslación de esta azul, que se puede decir también al revés, ¿verdad? Que esta es traslación de esta. Solo que aquí con una modificación, que si se fijan acá está marcado acá abajo, o sea que aquí la gráfica se vuelve 0 aquí abajo. En este caso no, en este caso solo se trasladó, ¿no? Entonces uno esperaría también, si piensan en áreas debajo de la gráfica, pues tiene que haber alguna relación entre el área debajo de esta gráfica y el área debajo de esta gráfica, ¿verdad? Porque si son la misma gráfica, pues uno esperaría que hubiese alguna propiedad como que se mantengan las áreas ahí, ¿verdad? O sea, que hay alguna relación, al final lo que nos interesa es que haya alguna relación entre la transformada de Laplace de esta función y la transformada de Laplace de esta función, que es básicamente lo que dicen estas propiedades, ¿no? Ok, eso del nombre de traslación de los ejes se refiere a lo que muestra en esta figura, ¿verdad? Que a las funciones a las que le vamos a calcular transformadas y transformadas inversas, pues son traslaciones de las funciones a las que ya les podemos calcular transformadas y transformadas inversas. Ok, estas son algunas de las propiedades. Fíjense, la primera, relación en el eje S, esa pues me está relacionando las transformadas de estas dos funciones, ¿no? Y lo que hice es la transformada de la función f, ¿verdad? Multiplicada por un exponencial, es la transformada de la función f, pero evaluada en s menos a, donde a es el valor que acompaña aquí al exponencial. Ahí vamos a ver cuando hagamos ejemplos que esto suele ser conveniente reescribirlo así, ¿verdad? Como decir, esta es la transformada de la función f de s, de la función f, ¿verdad? Solo que en vez de s, evaluado en s menos a. Y eso significa esta notación aquí, ¿verdad? Es como, se parece un poco a cuando uno en cálculo escribía, déjenme cambiar aquí la forma que les estoy compartiendo. Compartir toda la pantalla. Decía que esa notación se parece un poco cuando uno escribía cosas así, por ejemplo, ¿no? Esto evaluado en x igual a 0, por ejemplo. Uno utilizaba la línea esta, ¿verdad? Y aquí abajo, donde estaba evaluado. Y lo único ahí es que, como se está escribiendo acá, en vez de decir S igual a S menos A, y si escribiéramos igual aquí, no tendría sentido esa expresión, ¿verdad? Entonces por eso se utiliza la flecha esa similar a como se usa en programación, ¿verdad? Como una especie de asignación, diciendo en vez de S, evaluado en S menos A, ¿verdad? Similar a como hicimos en la serie, ¿verdad? Si recuerdan en algunos cambios de subíndice, no utilizábamos una igualdad como para decir n igual a n más 1, por decir algo, que como igualdad eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero si lo vemos como asignación, pues como que se comprende mejor, ¿verdad? Como decir, sustituye en vez de S aquí, S menos A. Vamos a ver que cuando estemos calculando problemas que utilicen estas propiedades, vamos a ver que esta notación se vuelve útil, ¿verdad? Recuerden que estas propiedades que están escritas en términos de las transformadas de Laplace se pueden reescribir
en términos de las transformadas inversas también, ¿verdad? Diciendo que la transformada inversa de esto sería lo que está aquí adentro, ¿no? Okay. Eso entonces sobre la propiedad esa de traslación en el eje S, y entonces ahí vemos cuál es la relación que hay entre la transformada de esta función, ¿verdad? Y la transformada de esa traslación. Ok, eso sobre en el eje S. Para la traslación en el eje T aparece bastante el uso de esta función U, que se le llama usualmente función escalón unitario, o Heaviside, se le dice también en otras áreas. Pero bueno, digamos que el nombre más simple aquí sería decirle escalón unitario. Y noten que el nombre está, pues, como que bien puesto, ¿verdad? Escalón unitario queriendo decir que es 0, ¿verdad? Antes de A, y es 1 después de A. Entonces ahí como que se forma el escalón, y el escalón es de longitud 1, ¿verdad? Y por eso el nombre es de escalón unitario, ¿no? Fíjense entonces lo que dice esta propiedad. La transformada de f de t menos a por u de t menos a, que si observan las figuras estas, pues representaría este tipo de traslación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si esta función u de t menos a vale 0 antes de a y 1 después de a, si yo multiplico cualquier función por esto, lo que estoy haciendo es que la otra función la estoy anulando, ¿verdad? Porque estaría multiplicando por 0, aquí entre 0 y a. Por eso aquí se vuelve 0 esta parte de aquí. Y la estoy multiplicando por 1 después de a, ¿verdad? Entonces después de a queda igual la función. Y aquí como está trasladada a f, ¿verdad? F evaluada en t menos a también es una traslación, se traslada a la derecha. Y entre 0 y a se multiplica por 0. Bueno, recuerden que en la definición de transformada de Laplace, la integral esa va de 0 a infinito, y por eso aquí las funciones solo interesan de 0 a infinito, ¿verdad? Así que por eso, por ejemplo, esta función solo nos interesa definirla así, ¿verdad? Se podría definir, por ejemplo, como que de manera más amplia, diciendo que vale 1 después de a y vale 0 antes de a, independientemente si es hasta 0 o no. Fíjense lo que dice entonces esta propiedad. La transformada de esta función es, otra vez, fíjense, una multiplicación por un exponencial. Parece entonces que esas traslaciones básicamente lo que generan son esos términos exponenciales, ¿verdad? Multiplicados por, en este caso, la transformada de la función, y en este caso, si lo vemos en términos como inversa, la transformada inversa de la función acá, ¿verdad? Solo que aquí el coeficiente que va con el exponencial es negativo, aquí es positivo. Bueno, no es que es positivo, sino que se toma directamente así como está aquí, ¿verdad? Y aquí se le cambia el signo. Okay. Otra forma de escribir esta propiedad es si yo tengo una función f o una función aquí acompañando el escalón, pero no en términos de t menos a, sino solo en términos de t, entonces se puede aplicar esta otra fórmula, que noten que lo diferente es que aquí es f de s y aquí es transformada de g evaluada en t más a, ¿no? Ya calculo la transformada de g, evalúo la función g en t más a y después le calculo su transformada. Ok, este tipo de fórmulas pues se entiende mejor ya cuando las está aplicando uno en ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, tengo que hablarles un poquito de ellas ahí. Déjenme ver. Voy a dejar esto ahí. Ok, fíjense que solo son formas de utilizar la función S escalón unitario. Imagínense que uno tiene una función de este tipo y le quiere calcular la transformada de Laplace a esta función. Entonces, en general, otra vez recordándole, ¿verdad? Si quieren, déjenme mostrarles para no estar hablando así al aire. En la presentación anterior teníamos la definición, ¿verdad? De la transformada de Laplace. Aquí, como les decía, la transformada de Laplace es una integral, ¿verdad? De 0 a infinito de esta expresión. Por cierto que por la misma definición ahí se ve por qué aparecen esos términos exponenciales, ¿verdad?
Bueno, entonces lo que les decía, si yo tengo una función de este tipo y le quiero aplicar esta definición, entonces yo lo que tendría que hacer es partir esta integral en dos, ¿verdad? Una de 0 a y ahí la evalúo en g, ¿verdad? Y otra de a en adelante y ahí la evalúo en h. Entonces fíjense que la función esta escalón me permite reescribir, ¿verdad? Esta función de esta forma. Ya vamos a analizar por qué es así. Y entonces eso me da la ventaja de decir, ok, en vez de partir esa integral y hacer dos integrales por separado, calculele la integral a esto. Para calcular la integral a esto, pues ya tenemos una expresión para poderlo hacer, ¿verdad? Para calcular la transformada de Laplace, ¿no? Fíjense por qué estas dos funciones son iguales. Bueno, recuerden que les decía multiplicar cualquier función por la función esta escalón. Lo que hace es que antes de a la elimina, ¿verdad? La hace cero. Y después de a la deja igual. O sea, aquí estamos diciendo que el resultado de este producto es antes de a la elimina, ¿verdad? Entonces, si yo resto g de t menos, como la eliminó, menos 0, me queda g de t, ¿verdad? Entre 0 y a. Y después de a, la multiplica por 1. Bueno, entonces si multiplico g de t por 1, g de t menos g de t se elimina. O sea que después de a, esta resta se hace 0, ¿no? O sea que esta resta solo me deja esta parte de aquí, de la función, ¿no? Y acá, si sumo, ¿verdad? O si considero este término, otra vez, antes de a lo va a hacer 0, o sea que esta suma no agrega nada antes de a. Pero después de a, esto vale 1 por h, o sea, vale h, o sea que después de a le estamos sumando 0 más h, ¿verdad? O sea que me queda h como tenemos aquí arriba, ¿no? Hay veces que conviene ver las ilustraciones, pero ahí vamos a ver en ejemplos mejor, ¿verdad? Con casos particulares, concretos de qué es G y qué es H, ¿verdad? Y de manera similar, una función de este tipo con tres componentes se puede reescribir en términos de escalón unitario de esta manera. Entonces, aquí también uno diría, pues, de repente me conviene más hacer esto, ¿verdad? Que tratar de utilizar la definición de la transformada de Laplace, lo de la integral, ¿verdad? Y calcular entonces la transformada de una función de este tipo, seccionada, ¿verdad? En este caso es 0 antes y después de un cierto intervalo y solo vale g en medio o dentro de ese intervalo, ¿no? Y entonces para calcular la transformada de esta función, quizás la única herramienta que tendríamos nuevamente es la definición, ¿verdad? Partir la integral ahí solo donde a uno le interesa. En este caso sería entre a y b, ¿verdad? Pero me está diciendo como alternativa, ¿verdad? En vez de calcular la integral, hágalo así, ¿verdad? Y esto por lo menos ya tenemos una fórmula para poder calcular directamente la transformada de Laplace de eso, ¿verdad? Utilizando las fórmulas que ya conocemos, ¿verdad? La exponencial, seno, coseno y los términos polinómicos, ¿no? Ok. Fíjense entonces cómo son los problemas acá. Es un poco más grande. Pues aquí tenemos ejercicios de un poco de todo. Calcular transformadas inversas, como pasó antes. Casi siempre cuesta más un poco calcular transformadas inversas que calcular transformadas, ¿verdad? Hay también algunos problemas para resolver ecuaciones. El método es el mismo que antes, ¿verdad? Lo que pasa es que en estos problemas puede ser que sea necesario utilizar alguna de estas fórmulas o de estas propiedades que tenemos ahora, ¿verdad? Y que no teníamos antes, ¿verdad? Ya después estas son del otro tipo, ¿verdad? Relaciones en el eje T y pues me piden calcular transformadas de expresiones que llevan incluido ahí el escalón S unitario y algunas transformadas inversas también. Y también unos problemas de resolver ecuaciones y noten que aquí, por ejemplo, en el lado derecho de la ecuación hay algunas que son funciones de este tipo, ¿verdad? En algunos de este tipo, en el otro de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, este otra vez de ese segundo tipo, ¿verdad? Que vale 0 en una parte, otra cosa en un intervalo, y después de ese intervalo vale 0 otra vez. Entonces me dice prácticamente, este problema me dice, bueno, reescriba esta función f en esta manera y después utilice el método de transformadas de Laplace para resolver el problema, ¿no?
Entonces noten que en general lo que estamos haciendo es que estamos agregando otro tipo de ingredientes a lo que ya teníamos, ¿verdad? Ya teníamos alguna fórmula, ¿verdad? Solo que digamos que bastante limitada, ¿verdad? Solo esta de aquí, en la clase anterior. Y lo que estamos haciendo es agregando, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí en vez de coseno es coseno por un exponencial? Ah, bueno, entonces ya aquí tenemos una fórmula que me dice, ah, si yo tengo algo por un exponencial, pues transformada se va a hacer así, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos agregando. Así que noten que esto, como les decía antes, definitivamente que se parece a la cuestión de cuando uno está aprendiendo a integrar, que allá, si se acuerdan, uno empieza con cierta fórmula sencilla, ¿verdad? Para integrar y después le va agregando otras técnicas de integración para resolver problemas que no se podían resolver con lo que uno tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí va a pasar similar. Y de aquí al final, pues prácticamente es eso. ¿Verdad? Después vamos a ver otro tipo de propiedades y eh, por último vamos a ver cómo se puede utilizar esto también para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok, voy a escoger entonces algunos ejemplos de estos para ilustrarles el uso de las propiedades. eh, Déjenme copiar aquí. Voy a hacer estos problemas son rápidos, ¿verdad? Usualmente lo que, bueno, estos por lo menos de calcular transformadas son rápidos. Calcular transformadas inversas, recuerden que ya lleva un poco más de proceso, ¿verdad? Pero lo más largo usualmente es aquello de hacer las fracciones parciales. Recuerden que podemos utilizar Wolfram para, para acortar ese procedimiento, ¿verdad? Y aquí pues ya sabemos que lleva todo un proceso de eso, así que voy a tratar de hacerles un poco de cada cosa, ¿no? Bueno, comenzamos con alguno de aquí. Por ejemplo, qué sé yo, este 6. Transformada de e a la 2t por t menos 1 al cuadrado. Okay. Bueno, si recuerdan con lo que teníamos antes, definitivamente no podríamos resolver esto, ¿verdad? Porque en todo caso aquí lo que puedo hacer es desarrollar este cuadrado, ¿verdad? Y multiplicarlo por el exponencial. Pero ya después que me quede, por ejemplo, t al cuadrado por el exponencial, no tenía una fórmula para hacer eso, ¿verdad? Ahora, déjenme mostrarles el libro también. Si ustedes se van a la tabla que está ahí al final del libro, ustedes van a ver que, de hecho, pues ahí en esa tabla sí aparece una expresión, por ejemplo, una fórmula. Por ejemplo, esta de acá. Exponencial por un término polinómico. Entonces la transformada es esto. Entonces aquí en esta fórmula lo que se está utilizando es precisamente pues, esas propiedades que les estaba mostrando ahorita para obtener esa fórmula, ¿verdad? Aquí de entrada pues queremos practicar un poco eso para ver realmente cómo se obtienen y además que puede ser que yo llegue a algo que no aparezca en esta tabla y entonces por eso es necesario conocer como que la técnica para llegar a ello, ¿verdad? Obviamente ya después si ustedes utilizan esto en alguna otra clase o algo, ¿verdad? Bueno, uno si la forma que tiene aparece aquí, pues solo la utiliza, ¿verdad? Ok, así que bueno, volviendo entonces a lo que teníamos. Aquí sí, definitivamente me va a servir desarrollar ese polinomio, ¿verdad? Así que desarrollémoslo. Sería transformada de Laplace de, esto sería t al cuadrado menos 2t más 1, ¿verdad? Desarrollando el polinomio. Ya multiplicando, entonces lo voy a escribir así, t al cuadrado, que a la 2t, ya separando, menos 2 transformada de t a la 2t. Ya estoy dejando el 2 afuera, ¿verdad? Este es el término de en medio cuando desarrollamos esto. Luego sería más 1, ¿verdad? Por el exponencial. Entonces más transformada de el exponencial. Entonces, de estas transformadas, la única que podemos calcular con las fórmulas que ya conocíamos es esta última, ¿verdad? Esta no tenemos que hacer nada. Pero para estas, si
sí tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les digo, bueno, ya después pues podemos utilizar directamente las fórmulas esas, pero por ahora nos quedamos utilizando las propiedades. Entonces, ¿qué propiedad puedo utilizar? Bueno, como en cada caso lo que tengo es una exponencial por una función conocida, y cuando digo conocida es que a esta función sí le podemos calcular la transformada de Laplace. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un logaritmo de t o algo, pues con esto definitivamente no me sirve porque aquí esta f mayúscula, recuerden que representa la transformada de Laplace de f minúscula. Entonces, si f yo no le puedo calcular la transformada, entonces esto no me sirve, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que esta tiene que ser conocida. O sea, su transformada de Laplace tiene que ser conocida, ¿no? Ok, entonces aquí recordamos que voy a utilizar esta tabla, ¿no? Que la transformada de t a la n era, voy a hacer más grande esto, transformada de t a la n factorial entre s a la n más 1. Entonces esa la ocupamos ahí, ¿verdad? Entonces decimos, aplicando la propiedad. Ah, bueno, esto, fíjense cómo decía la fórmula. Está aquí. La transformada del exponencial por f es la transformada de f, pero evaluada en s menos a. Entonces ahí lo vamos a escribir así. Hay veces que no hay problema con ver que directamente uno puede hacer esta evaluación, pero van a ver que va a ser conveniente escribir esto y más aún cuando hagamos transformadas inversas. Entonces escribámosla así. Va a ser la transformada de la función f de t. En el primer caso, entonces f de t es t al cuadrado. Entonces calculo la transformada de t al cuadrado, ¿no? Entonces transformada de t al cuadrado era n factorial, ¿verdad? Volviendo ya a la fórmula. Transformada de t al cuadrado, 2 factorial entre s a la 2 más 1. O sea, entre s al cubo. O sea, 2 entre s al cubo. Entonces le escribimos 2 entre s al cubo. Y aquí utilizamos la notación esa, pero en vez de s, evaluado en s menos a. Y el a es el coeficiente que va aquí en el exponente del exponencial, ¿verdad? Acompañando la t. O sea, sería s menos 2, ¿verdad? En vez de s menos a. Muestro otra vez, ¿verdad? Aquí. F de S, recuerdan, representa la transformada de f de t. Entonces, transformada de f de t, esto. Pero dice, eso evalúelo en vez de s en s menos a, donde a es el coeficiente que va aquí en el exponente, ¿no? En este caso a vale 2, entonces en vez de s, evaluado en s menos 2. Aquí es donde les decía, uno podía observar directamente que yo puedo evaluar aquí en vez de s de un solo, s menos 2, ¿verdad? No hay problema, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero como les digo, ahí van a ver que después se va complicando un poco, entonces no siempre es tan fácil evaluar directamente y aquí es donde es útil esta notación. Acá otra vez, entonces decimos, ok, tengo una exponencial por una función conocida, le puedo calcular su transformada de t, el exponente es 1, entonces sería 1 factorial entre s al cuadrado, o sea, 1 entre s al cuadrado. Copio el 2 que ya está ahí, entonces sería 2 entre s al cuadrado. Y esto también lo evalúo en vez de s en s menos 2. Porque sigue siendo el mismo exponencial, ¿verdad? Y esta pues sí la podemos calcular directamente. Esta ya sabíamos que su transformada era 1 entre s menos 2. Bueno, por si no recuerdan, aquí estaba la fórmula, ¿verdad? A ver. Transformada del exponencial 1 entre s menos a. Ok. Entonces lo que queda es simplificar, ¿verdad? Solo sustituir en vez de s menos 2 acá y acá también. No es necesario realizar las sumas y restas que queden ahí, se puede quedar eso planteado. Aquí s menos 2 al cubo, menos 2, s menos 2 al cuadrado, más 1 entre s menos 2. Aquí es donde les digo, estas sumas y restas las podríamos hacer, ¿verdad? Y de hecho estos denominadores están similares como para poderlo hacer, pero se puede quedar ahí, ¿verdad? Y esto entonces sería transformar el Laplace de esta función. Noten entonces que lo nuevo es que
cuando tengo el producto de una función conocida, en el sentido que le puedo calcular su transformada de Laplace, por un exponencial, entonces básicamente es calcularle la calcular la transformada a la función conocida y evaluarla en vez de S, en S menos el valor que vaya aquí en el exponencial. Y esta es una ilustración así bien clara de cómo se utiliza esta fórmula, ¿no? Ok, déjenme ver si hay algún ejercicio que sea muy diferente aquí. Bueno, en estos es un exponencial por un coseno. Bueno, el coseno yo ya le puedo calcular su transformada, entonces la misma idea, ¿verdad? Le calculo la transformada del coseno. Como está multiplicado por un exponencial, en vez de evaluarla en S, la evalúo en S menos A. En este caso el A sería menos 2. Sería S menos 2, ¿verdad? S más 2. Así que estos son bien similares. Noten que todos van multiplicados por un exponencial, entonces lo que hay que hacer es calcular la transformada, lo que le está acompañando, y hacer la evaluación a eso. Veamos qué pasa con las transformadas inversas. A ver qué tanto de diferente. Si ustedes ven estos ejercicios, se parecen bastante a los que hacíamos en la clase anterior. O sea, qué tanto de diferente podrán tener. Bueno, veamos. Por ejemplo, qué sé yo, este 16. Okay. 16. Bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta aquí sobre esto? Bueno, ahorita que vemos unos cuantos más. Ahí en el campus les voy a poner un foro para armar grupos. Ahí en el foro le voy a poner todas las instrucciones, ¿verdad? Pero básicamente va a ser formar grupos de 6. Ustedes mismos los pueden hacer, ¿verdad? La gente que ya se conoce, pues solo se organizan ahí. Y en el foro, pues van a tener que poner los miembros de nuestro grupo son tales, ¿verdad? Máximo 6 personas, ¿verdad? Son 60 en teoría. Y entonces aquí también se pueden formar grupos, ¿verdad? Pero lo voy a hacer así como a la antigua y después conforme a la lista que ustedes me den, pues así los voy a formar yo después acá. Podría hacerlo al azar también, pero creo que ahorita no conviene porque tiene que comunicarse para hacerlo, la cuestión esa del proyecto. Así que prefiero que se conozcan. Supongo que va a haber siempre algún par de grupos que no se van a conocer, ¿verdad? Pero bueno, ahí ni modo, eso siempre pasa, ¿no? Entonces, voy a poner un foro por aquí para formar esos grupos. Una vez que ya estén, recuerden, son máximo 6 personas, así que en teoría deberían haber 10 grupos, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerles ahí una lista de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas que no se puedan resolver con estos métodos que nosotros estamos haciendo aquí. De manera que ustedes tengan que investigar cómo hacer ese problema, ¿verdad? Entonces, para la cuestión de, voy a poner ahí una fecha para que me digan un primer avance. Eso no toma tanto tiempo, ¿verdad? Es una cuestión de buscar el problema. Por ejemplo, lo primero que yo aconsejaría, digamos que les pongo, digamos que fuera una de estas, ¿verdad? Una de estas ecuaciones. Pero esta la podemos resolver, ¿verdad? No hay problema. Lo primero que haría yo sería ponerle en Wolfram, a ver qué me dice Wolfram, ¿verdad? Sobre la ecuación diferencial. Quizás él mismo me diga, esta ecuación es de tal tipo. Entonces busco ese tipo y busco cómo funciona el método para resolverla. Y lo que quiero es que me hagan un video explicando cómo funciona ese método, o sea, cómo se resuelve esa ecuación, ¿no? Y entonces la cuestión de armar los grupos va a estar por aquí, ¿verdad? ¿Qué más? Sobre las evaluaciones, recuerden que ya vamos por la prueba 3, ¿verdad? Esta semana voy a seguir así con el mismo ritmo que traíamos para la otra semana. Entonces va a haber otra tarea, otra prueba, otro foro, ¿verdad? Y así hasta el final. O sea, en las próximas 2 semanas terminamos. Ahí intermedio tienen que estar los exámenes, ¿verdad? Pero recuerden que los exámenes son sobre los mismos temas. Entonces, por ejemplo, en el parcial 2, el examen es sobre
digamos, sobre lo que estudiaron para las 3 pruebas, ¿verdad? La prueba 2 era sobre coeficientes indeterminados, variación de parámetros. La 3, la que hicieron ahorita, ¿verdad? Cauchy-Euler y sistemas. La 4, que es la de la otra semana, series de potencia, ¿verdad? Y para lo último, aquí ya solo hay una prueba. No sé por qué lo dividieron así, pero bueno, ¿verdad? Porque se siente como que está más cargado el segundo parcial. Pero bueno, estoy siguiendo ahí los lineamientos. Aquí entonces es sobre transformadas de Laplace, ¿verdad? Y entonces el último examen es sobre estas transformadas de Laplace. Ahorita vamos por aquí, ¿verdad? Estas traslaciones del eje SST, y lo que nos falta es esto. Porque como les digo, 2, 3 clases o videos más, pues con eso cumpliríamos con lo que falta, ¿verdad? Así que seguramente ya pronto les voy a decir, recuerden que siempre les pongo aquí en aviso, ¿verdad? Para tal fecha, tal cosa, ¿verdad? Entonces seguramente ya pronto les diga el examen 2 va a ser tal día, ¿verdad? Y acuérdense que ahí es bien similar a las pruebas, solo que un poco más larga, ¿verdad? Y solo hay un intento, y la temática pues es la misma de la misma de las pruebas, ¿verdad? Pues por alguna razón en este caso sobre las pruebas 1, 2 y 3. Bueno, de todas maneras, si se ponen a pensar, en el parcial 1 solo había una prueba, pero digamos que la cantidad de contenido era grande también, ¿verdad? Eran todos los métodos para las ecuaciones de primer orden. ¿Tienen alguna consulta sobre eso que les dije ahorita? Sobre los grupos, las pruebas que faltan, los exámenes que faltan. ¿No? Bueno, entonces continuemos. Quería escoger una de estas transformadas inversas. Vámonos a esta última. A ver que supuestamente los últimos ejercicios aquí son los que tienen un poco más de problema. Ok. Veamos esto, pues. 18 o 20. Transformada inversa de S más 1 al cuadrado. Entre S más 2 a la 4. Ok, la primera parte pues es igual que antes, ¿verdad? O sea, lo primero que yo quisiera aquí es tener las fracciones parciales de esta expresión, ¿verdad? Y recuerden, si estuviéramos presencial, pues eso sería quizás lo más largo o tedioso del problema, ¿verdad? Sacar esas fracciones parciales. Pero bueno, aquí como les digo, como tenemos las herramientas a la mano, pues utilicémoslas, ¿verdad? Entonces, veamos aquí las fracciones parciales, ¿verdad? Partial fractions. Y lo que tenemos era S más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Y abajo era S más 2 a la 4, ¿verdad? 4. S más 2 a la 4. Ok. Veamos entonces qué da. Y bueno, ahí está. Esas 3 fracciones las voy a copiar. 1 entre S más 2 al cuadrado. Menos 2, S más 2 al cubo. Y 1 entre S más 2 a la 4. Ok, solo déjenme verificar. Ahí está. Ok, nunca me acostumbré a escribir en esto, siempre como que todo feo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Entonces quiero individualmente, ¿verdad? Transformada de esto, transformada inversa de esto, transformada inversa de esto. De hecho, así como lo escribí, no son iguales, ¿verdad? O sea, eso solo son las fracciones parciales. Esta de acá es esto.
Entonces, quiero transformada inversa de cada uno de estos. Noten que aquí, con lo que tenemos hasta la clase anterior, no podríamos hacer nada porque ya esto, yo le apliqué fracciones parciales aquí, ¿verdad? Aquí me está diciendo que esto ya no lo puedo descomponer más. No se puede escribir más como en términos de otras fracciones. ¿Okay? Lo mismo con esto, lo mismo con esto. Si no, pues me las hubiera dado, ¿verdad? Las otras fracciones ahí. Entonces, queriendo decir que yo esto ya no lo puedo escribir de manera que pueda utilizar alguna de las fórmulas que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, lo que sí observamos es que, por ejemplo, esta expresión de aquí se parece a 1 entre s al cuadrado, solo que en vez de s lo tengo evaluado en s más 2. Entonces ahí es donde puedo utilizar la propiedad, la anterior, ¿no? Que decíamos, si usted tiene la transformada de algo evaluada en vez de s en s menos a, acuérdense que esto lo puedo ver en términos de la inversa, ¿verdad? En términos de la inversa sería la transformada inversa de esto, sería lo que está dentro aquí, ¿vale? Entonces prácticamente lo que me diría eso es, calcúlele la transformada inversa de esto, ignorando que esté evaluada en S menos A, como que si no estuviera evaluada ahí. Y el resultado entonces va a ser exponencial, ¿verdad? Con el A de acá, ¿verdad? Por la transformada inversa de esta función de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo eso? Digo, bueno, esto es como que tuviera 1 entre S al cuadrado, solo que en vez de S, evaluada en S más 2. Entonces lo voy a escribir así. Y nuevamente no voy a copiar ahorita el símbolo de transformada inversa, solo estoy trabajando con las fracciones esta, ¿verdad? Entonces, regresando aquí, la primera fracción la puedo ver como 1 entre s al cuadrado, solo que evaluado en vez de s en s más 2. S más 2. La segunda y la tercera igual, ¿verdad? La segunda la puedo ver como 2 entre s al cubo, solo que evaluada en vez de s, en s más 2. Y la última también, ¿verdad? Como 1 entre s a la 4, evaluada en vez de s, en s más 2. Entonces, ¿qué pasa? Al escribirlas así, cada una de estas, 1 entre s al cuadrado, 2 entre s al cubo, a estas sí les podemos calcular su transformada inversa, ¿verdad? Entonces, lo que me dice la propiedad es, en esta parte de aquí, calcúlele esa transformada inversa y el resultado multiplíquelo por este exponencial, ¿verdad? Donde el a lo sacamos de aquí. Entonces, ahora sí, regresando al problema que teníamos originalmente de la transformada inversa, ¿verdad? Volviendo a eso. Ahorita, digamos, solo estaba trabajando con las fracciones. Entonces, eso sería la transformada inversa de 1 entre s al cuadrado. Bueno, entonces, recordando, ¿verdad? En la tabla, la de 1 a s al cuadrado, su inversa es t. Entonces, transformada de eso es t. Pero, ya estamos utilizando la propiedad. Entonces, esto me dice, multiplíquelo por el exponencial. Y aquí como es s más 2, la fórmula decía S menos A, entonces si es más 2 lo puedo escribir como menos menos 2, o sea que la valdría menos 2. Entonces sería T, ¿verdad? Por E a la menos 2T. Entonces el T es la transformada inversa de 1 entre S al cuadrado. Y el exponencial viene de acá, ¿verdad? Es E, tomo el valor de aquí, ¿verdad? Era S menos A, pero como tengo más 2, entonces lo puedo ver como menos menos 2. Entonces E a la AT, o sea, E a la menos 2T. Y esa es la transformada de este primer término de acá, ¿verdad? Voy al segundo. Quiero la transformada de 1 entre s al cubo. O 2 entre s al cubo, así como está. Recordamos entonces la fórmula general era que la transformada de t a la n era n factorial s a la n más 1. Entonces tengo s al cubo, ¿verdad? Entonces me quedaría t al cuadrado si lo de arriba fuera 2 factorial. Pero sí es, ¿verdad? 2 factorial es 2. Entonces la transformada inversa de esto sería t al cuadrado, ¿verdad? Entonces menos t al cuadrado. Y noten que otra vez va evaluada en vez de s en s más 2, o sea que agrego el mismo exponencial.
sea que eso, como que, por lo menos en este caso, solo tengo que hacerlo una vez, ¿verdad? Si fueran diferentes las evaluaciones aquí, digamos que aquí fuera S-2, entonces aquí sería E a la 2T, ¿verdad? Que ya sería una diferente evaluación, ¿verdad? O una diferente traslación, como le estábamos llamando ahí, ¿verdad? Y este es transformada de 1 entre S a la 4. Voy a la tabla otra vez. Tengo S a la 4, o sea que N valdría 3. Entonces sería T al cubo siempre y cuando arriba tuviese 3 factorial, ¿verdad? Que es 6. No lo tengo, pero recuerden que ahí lo agregábamos, ¿verdad? Entonces pongo 6 y multiplico entre un sexto, ¿verdad? 6 y un sexto. Entonces uso el 6 para la transformada y el un sexto lo dejo ahí aparte. Entonces va a quedar un sexto T al cubo. Y nuevamente, por la cuestión de la traslación, E a la menos 2T. Entonces ahí es donde les digo que esa es una de las razones por las que conviene utilizar esta notación, porque así uno identifica, mediante esta traslación, identifico rápido cuál va a ser el exponencial que tengo que agregar ahí, ¿verdad? En vez de S menos A, entonces eso me dice, tengo que multiplicarlo por E a la AT, el resultado de la transformada inversa que esté calculando, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta en este caso? Noten que aquí podríamos simplificar, ¿verdad? Sacando el factor común, pero dejémoslo así. Preguntas en este caso. No. Ya me fijé que aquí los tengo que no pueden ni chatear. Así que les vuelvo a preguntar de todas las preguntas que le hice, ¿verdad? Porque no deja chat. Les había puesto aquí que no se pudiera chatear. No sé por qué. Bueno, entonces vuelvo a preguntar de todo lo que les estaba diciendo. Primero, pregunta sobre lo del grupos y pruebas y exámenes y eso. Ajá. Entonces volvemos otra vez porque no me fijé que estaban ahí que no podían chatear. Entonces, preguntas aquí sobre primero de los grupos, examen. El examen yo pienso que sea, por ejemplo, ya ahorita les voy a dejar la tarea 4 por 4 y prueba 4. ¿No? Y similar, así como han sido estas semanas anteriores. Entonces, para el miércoles ya van a haber hecho la prueba 4. Entonces, creo que el examen podría ser viernes, sábado, algo así, ¿verdad? Y similar para el último, ¿verdad? Una vez que ya hayamos cubierto, esto es como para que ya hayan estudiado. Por ejemplo, ustedes en teoría, si ustedes hicieron y comprendieron bien estos foros 2, 3, 4 y tareas y pruebas, pues no deberían tener problema en el examen porque es sobre esos mismos temas, ¿verdad? Y en todo caso, pues en las tareas, ahí pues si tuvieron errores o en las pruebas más que todo, si cometieron errores, pues ahí corrigen también, ¿verdad? Para el examen. Entonces la idea es que una vez que ya cubra todo esto, entonces ya están en teoría listos para el examen, ¿verdad? O sea que sí, la prueba 4 está dentro del segundo parcial porque es sobre la serie. Y eso pues estaba, como les digo, de repente hubiera sido solo para que se viera no tan cargado el segundo parcial, que quizás se hubiera puesto en el tercero, ¿verdad? Pero es una cuestión nada más de la posición en que está, ¿verdad? Pero sí, está dentro del segundo parcial. Bueno, eso sí que carga un poco más el examen también, pero como les digo, esto como que es un estudio acumulado para ustedes, porque ya hicieron esta parte 2, esta parte 3, ya van a hacer la 4, o sea que ya van a haber estudiado para el examen, ¿no? Los avances, yo les voy a escribir ahí una vez que ya tengamos los grupos, yo les voy a decir, ok, para el primer avance quiero que me digan esto. Básicamente, según como les estoy planeando la cosa, va a ser, quiero que me digan qué averiguaron, de qué método resuelve esa ecuación y solo para ver que van en una buena línea, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes hallen, eso se resuelve con el método de Runge-Kutta.
pero ese método se sale de los objetivos de esta clase, entonces yo le voy a decir, no, es cierto, esa ecuación se resuelve por ese método, pero no, busque otro, no es lo que quiero, ¿no? Entonces eso va a ser lo primero. Sí, solo les voy a preguntar, básicamente, ¿verdad? Como que cómo van, ¿verdad? O sea que no, digamos que en ese sentido va a ser como un poco informar la cosa, ¿verdad? No les voy a pedir un avance ahí con portada, objetivos, índice, marco teórico, no, ¿verdad? Solo les voy a preguntar qué método averiguaron que resuelve su problema, el que hayan escogido ustedes, ¿no? Que les haya tocado. Puede ser que solo simplemente se los asigne. Y me dicen tal cosa, está bien. O yo les voy a decir, no, busque más, porque no es lo que quiero, ¿verdad? O sea, yo voy a tener en mente qué es lo que quiero que lleguen, ¿verdad? Si yo lo encontré, pues ustedes también lo van a poder encontrar. Así que básicamente eso va a ser para el primer avance. Y ya después, cuando ustedes ya sepan, vamos bien, entonces comienzan a trabajar en el video ese, ¿verdad? Que tienen que explicar, según el método que les haya tocado, cómo se resuelve esa ecuación con ese método, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que van a hacer ustedes es como que hubiéramos agregado un nuevo tema aquí, ¿verdad? Solo que en su grupo ustedes van a aprender ese nuevo método, ¿verdad? El método tal, ¿verdad? Resuelve tal tipo de ecuaciones, ¿verdad? Pero no lo tienen que hacer como una clase, ¿verdad? Que en las clases se explica así como, por ejemplo, así como les estoy dando yo ahorita, se explica el método en general y después se hacen ejemplos particulares, ¿verdad? Como esto. Pero no, ahí ustedes solo tienen que decir, ok, esta ecuación nosotros investigamos que se resuelve con el método tal. Y vamos a explicar entonces cómo se resuelve, específicamente con esa ecuación, ¿verdad? Todos esos detalles, como les digo, se los voy a poner ahí en un foro, describiéndoles exactamente qué es lo que quiero, ¿no? Y pues yo esperaría que para el video, pues hagan algo similar a lo que les hago yo, ¿verdad? Alguna presentación ahí para facilitar cómo explicar las cosas. Yo les recomiendo más la cuestión de la presentación, pero si se quieren aventar a utilizar algo así, una especie de pizarra, pues ahí no sé ustedes, ¿verdad? Pero creo que esto cuesta un poco más. Es más fácil, digamos, resolver el problema primero en un papel y después ponerlo en una presentación, ¿verdad? Que quererlo hacer como en vivo ahí, ¿verdad? Eso como que requiere un poco más de experiencia. Pero bueno, ahí vamos a ver ustedes qué tanto se animan. Ok, eso digamos sobre la cuestión del foro y los exámenes. Ahora les estaba preguntando si tenían consultas sobre estos ejemplos. Digamos en el primer ejemplo, ¿había alguna pregunta ahí? ¿No? Ahora sí ya pueden chatear, ¿verdad? O sea que ahora sí es que no. Ok, ¿y en el otro? En este tampoco. Ok. Bueno, entonces les voy a hacer ahora un ejemplo donde se resuelva una ecuación completa de ese tipo, ¿verdad? O sea, un problema de esto, ¿verdad? Noten que estos problemas aquí están ilustrados de manera que la mayoría son de orden 2, hay uno que otro de orden 1. Pero recuerden que acá en este método realmente no hay esa restricción. O sea, podría ser una de orden 3. En todo caso, se utiliza la fórmula. Acuérdense que teníamos una fórmula para la transformada de una derivada, ¿verdad? A ver, ¿dónde la tenía? Aquí. Aquí yo les di los casos particulares de 1 y 2, que son los que más aparecen en los ejercicios. Pero con esta fórmula yo puedo calcular, si hay una cuarta derivada, pues con esta la puedo calcular, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Usualmente en los foros, en las tareas, aparecen más problemas así, ¿verdad? Pero la lógica es la misma, ¿verdad? Viene siendo como cuando les daba variación de parámetros y les decía, lo vamos a ilustrar aquí con el caso de orden 2, pero el caso de orden 3 es similar, solo que los determinantes son de 3 por 3, etc.
Ok, déjenme ver alguna de estas. No sé, se miran casi iguales todas, ¿verdad? Vamos a ver la última. Usualmente los últimos tienen un poco más de problemas, supuestamente. Ok, segunda derivada de y menos 2y prima. Haciendo la 30 más 5y igual a 1 más t. Condiciones iniciales, y de 0 igual a 0. Y y prima de 0 igual a 4. Ok. Aquí solo recuerden rápidamente que el método para resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Laplace básicamente tenía 3 pasos, ¿verdad? Calcular transformada de Laplace a ambos lados. Eso me llevaba a obtener una función y de s, ¿verdad? Y mayúscula de s. La despejaba, ¿verdad? Y luego entonces le calculaba la transformada inversa a y de s y eso me daba la solución, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿no? Entonces comenzamos calculando transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces vamos a ello. Transformada de la segunda derivada. Y ahí recordándoles por si no recuerdan o bueno, o no la han estudiado. Segunda derivada es esta, ¿verdad? S al cuadrado y de s menos s y de 0 menos y prima de 0. Entonces, s al cuadrado y de s menos s y de 0, minúscula ahora, menos y prima de 0, minúscula también. Aquí recuerden que el método, esta era una de las ventajas, ¿verdad? Que se aplicaban las condiciones iniciales, siempre y cuando estuvieran en 0, ¿verdad? Que, pues como los problemas estos están bien diseñados, pues eso se cumple, ¿verdad? Entonces, y de 0 vale 0, o sea que este término se elimina. Y prima de 0 vale 4, bueno, esto va a valer 4. ¿Okay? Ahí después lo vamos a anotar. Entonces, esto es para la segunda derivada. Luego, menos 2, transformada de y prima. Entonces, menos 2, transformada de y prima. Recuerdo otra vez. Transformada de y prima. S, y de s, menos y de 0. Bueno, s, y de s, s, menos y de 0. Otra vez, chequeo las condiciones iniciales. Y de 0 vale 0. Bueno, esto se elimina. Luego aquí más 5, transformada de y. Entonces, más 5. Y la transformada de y es la que denotamos como y mayúscula de s. Ok, ahora al lado derecho, transformada de 1 era 1 sobre s, ¿verdad? Y transformada de t era 1 sobre s al cuadrado, ¿verdad? Transformada de estos de aquí. Y otra vez, por si no recuerdan, transformada de 1, 1 sobre s, transformada de t, 1 sobre s al cuadrado. Son estas de acá. Entonces, ya hicimos esto. El primer paso, calcular transformada a ambos lados de la ecuación. En el siguiente paso, quiero despejar, como siempre aparece esa y de s por ahí, quiero despejar para ella, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que agrupo todos los términos que tienen y de s para poderlo sacar de factor común y lo que quede multiplicando ahí lo paso a dividir al otro lado. Además, si hay términos sumando y restando, como este menos 4 que queda aquí en medio, pues también lo paso al otro lado a sumar en este caso, ¿verdad? Pues voy a ver si podemos ya despejar de un solo para y de s. Entonces, estos ya estaban aquí, ¿verdad? Solo los copio. 1 sobre s más 1 sobre s al cuadrado. Como vamos a hacer una división, ya voy a dejar espacio abajo aquí para la división. Menos 4, entonces pasa a sumar, más 4. Entonces, fíjense, si agrupamos los términos con y de s, está s al cuadrado, menos 2s de aquí, esto se eliminó, y más 5. S al cuadrado menos 2s más 5. Eso quedaría multiplicando a y de s, entonces lo paso a dividir, ¿verdad? Para despejar. Entonces, entre s al cuadrado menos 2s más 5, ¿no? Y ahí teniendo cuidado con lo del 5, ¿verdad? Aquí incluso esta aplicación, si se fijan, aunque lo haga como cuadradito,
como que lo redondea la aplicación. Bueno, entonces ya tengo YDS. Siguiente, le calculo la transformada inversa. Aquí es donde lo que se espera es que en estos problemas aparezcan las nuevas propiedades, ¿verdad? Para utilizarse. Entonces esto pues lo tengo que simplificar, pero realmente lo que más me interesa de esto son sus fracciones parciales. Entonces me voy a ir de un solo a Wolfram, lo voy a escribir así como está y le voy a pedir las fracciones parciales. Vamos a ver. Aquí arriba era 1 sobre S más 1 sobre S al cuadrado. Voy a escribir así sin paréntesis a ver si lo interpreta bien. Ya les voy a mostrar. Abajo era S al cuadrado menos 2S más 5. 1 sobre S, 1 sobre S al cuadrado, 1 sobre S, 1 sobre S al cuadrado, más 4 entre la cuadrática S. Más 4 entre S. Vamos a ver si lo interpreta bien. Si no, hay que ponerle paréntesis. No, pero está bien. Bueno, ahí ya me da las fracciones parciales, un poco feas las constantes, ¿verdad? O sea que esto, si lo hubiéramos hecho a mano, hubiera tenido algo de trabajo, ¿verdad? Porque si una constante me quedó, por ejemplo, 109 sobre 25, es porque el sistema ahí que se formaba iba a quedar un poco feo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, voy a ver cómo lo escribo acá. 109 entre 25, voy a ponerlo así. Ya les voy a mostrar. Bueno, para no copiar esa cuadrática dos veces, menos 7 sobre 25S sería 7 sobre 25S entre la cuadrática 2S más 5. Entonces ahorita solo copié lo primero, ¿verdad? 109 solo que lo puse así, porque después lo vamos a separar. 109 sobre 25 menos 7 sobre 25S, 109 sobre 25 menos 7 sobre 25S entre la cuadrática. Y los demás más un quinto S al cuadrado, 7 sobre 25S. Entonces más un quinto, escribirlo así, S al cuadrado, más 7 sobre 25 S. A ver. Ok. Ya entonces esto, como les digo, sería realmente lo que tendría más trabajo si estuviéramos haciendo este problema sin calculadora, ¿verdad? Sacar estas fracciones parciales. Para empezar habría que simplificar esta división, ¿verdad? Hacer estas sumas de arriba, luego hacer la división, luego plantear el caso, ¿verdad? De las fracciones parciales, según como haya quedado, según aparentemente como quedó, pues esta no se puede factorizar, o sea que se toma el caso de las cuadráticas y para cada término S al cuadrado, de cuando se haga esta suma, se agrega una constante ahí arriba, ¿no? Ok, entonces fíjense, si analizamos estos dos términos, ahora quiero hacer transformada inversa, ¿verdad? Entonces, estos dos términos no tienen problema, ¿verdad? No hay problema para calcular la transformada inversa. Este sí, si esto no se puede factorizar, entonces eso significa que no se pudo separar en otras fracciones parciales, ¿verdad? Si esto se hubiera podido factorizar, pues hubieran quedado otros términos ahí. Entonces, en esta parte donde va a aparecer el uso de las nuevas propiedades, entonces me voy a enfocar ahorita en esto de acá. Como que vamos a centrarnos en esto y después vamos a regresar a la ecuación diferencial. Entonces, déjenme copiarlo otra vez. Solo que lo voy a ver de aquí. 109 sobre 25, y ya lo voy a separar también. La cuadrática de eso, el cuadrado, 2S más 5, y menos 7 sobre 25S. Bueno, voy a dejar un espacio ahí porque de todas maneras lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan de las fórmulas, nosotros no tenemos ninguna. Ahorita estamos con transformadas inversas, ¿verdad? Entonces, chequeamos el lado derecho. No hay ninguna en el que aparezca en el denominador
una cuadrática en general. Entonces, lo que podemos tratar de hacer es adaptar de manera que esa expresión me quede como en la propiedad. O sea, me quede algo así, como f de s, donde f de s va a ser conocida. O sea, que le puedo calcular su inversa, pero evaluada en algo, ¿verdad? En algún s menos a o s más a, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es a esta cuadrática completarle el cuadrado. ¿Para qué? Para que me quede en una expresión. Recuerden que cuando uno completa el cuadrado, siempre me resulta algo al cuadrado más o menos un número, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al quedar así, esto de acá me queda algo como S-1, S-2, ese tipo de factores, ¿verdad? Y entonces ya se va a parecer más o menos a lo que queremos, ¿verdad? Como una expresión sí un poco más conocida, solo que evaluada en vez de S, en S menos algo. Así que vamos a eso. Y aquí es donde se genera pues ahora más trabajo, ¿verdad? Antes no teníamos que hacer completación de cuadrado en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, fíjense, completando el cuadrado aquí, fíjense que lo que ocuparía es que estuviera este es menos 2s, ¿verdad? Entonces, para completar el cuadrado ocupo un 1, ¿verdad? Es el cuadrado menos 2s más 1 y menos 1. Acuérdense que ese 1 se puede sacar, aquí se observa rápidamente, pero si no, uno agarra este término en medio, el coeficiente menos 2, lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 entre 2, menos 1 al cuadrado, 1, ¿verdad? Que es el que estoy sumando esto. Más el 5 que ya estaba ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces factorizo esto, me queda s menos 1 al cuadrado y menos 1 más 5, 4. Estamos diciendo que la cuadrática esa que teníamos la podemos escribir así. Entonces ya la voy a escribir ahí así. S menos 1 al cuadrado más 4, ¿verdad? Y acá también. Okay. Recuerden que ahorita solo me estoy centrando en esta parte, ¿verdad? Porque lo demás no generaba ningún problema. A esto ya le podía calcular transformada inversa, ¿verdad? Entonces después vamos a volver a la ecuación diferencial. Entonces ahora lo que quiero es calcularle transformada inversa a esto, transformada inversa a esto. En la parte izquierda, fíjense que no hay mucho problema porque arriba tengo una constante. Entonces, en todo caso, digo, bueno, esto se parece a como, ignoremos ahorita la constante. Pensemos en que solo hubiera un 1 aquí. De todas maneras, la constante la puedo como que dejar aparte multiplicando, ¿verdad? Entonces, si hubiera un 1 aquí, esta expresión se parecería a la transformada del seno, ¿verdad? Recordando, la formada del seno era un número, pero ese número tenía que coincidir con el de abajo, ¿verdad? S al cuadrado más K al cuadrado. Entonces, se parecería, solo que en vez de S tengo S menos 1. El K al cuadrado sería 4, o sea que K valdría 2, ocuparía un 2 arriba también. No está. Bueno, entonces lo agrego, ¿verdad? Ahí multiplicando y dividiendo, ¿verdad? Por 2 y entre 2, ¿no? O por 2 y por un medio. Voy a poner así. Este un medio lo vamos a dejar ahí aparte y el 2 lo ocupamos para calcular la transformada. Entonces, esta primera expresión la podemos escribir como esta primera parte. Copiamos la constante esa, 109 entre 25. Ah, bueno, era el un medio también, entonces ya lo voy a multiplicar aquí, sería entre 50. Entre 50. De 25 por 2 aquí abajo. Y el 2 lo ocupo, entonces lo demás lo voy a escribir como 2 entre s al cuadrado más 4, solo que en vez de s tengo s menos 1. ¿Okay? De manera que a esto yo ya le puedo calcular la transformada. ¿Verdad? Fíjense, todo este trabajo es para tener la expresión de manera que yo le pueda calcular su transformada inversa. Esto ya va a ser un seno, ¿verdad? Esta evaluación o traslación, recuerden que lo que genera es un término exponencial ahí. Esta constante solo la vamos a copiar.
Bueno, entonces decimos, esta fracción de la izquierda ya la tenemos lista para calcularle su transformada. Veamos entonces ahora la de la derecha. Aquí, esta en todo caso, como hay una S arriba, se parece más a la del coseno, ¿verdad? La del coseno era S arriba, S al cuadrado más K al cuadrado. Solo que como abajo tengo S menos 1, y yo la quiero reescribir así también, como que en vez de S tenga S menos 1. Entonces aquí arriba ocuparía un S menos 1 también. Pero no está. Bueno, pero lo vamos a agregar entonces a la fuerza. Vamos a poner aquí un paréntesis, vamos a poner aquí menos 1, pero como lo estoy agregando, lo tengo que quitar también. 1 más 1, esto es 0, ¿verdad? Entonces, no modifico la expresión, ¿verdad? Pero estoy agregando este S menos 1, que lo ocupo porque aparece aquí abajo. Y al final yo quiero decir, está la expresión conocida, en vez de S, S menos 1. Ya estoy metiendo ahí ese S menos 1 ahí. Y entonces simplifico esto. Noten que aquí va a quedar algo como este número por S menos 1 más el número por 1, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Entonces me quedaría algo así. Entonces ahora vamos a trabajar con esto. Déjenme separar esto para no confundir. Entonces va a quedar menos 7 sobre 25 por S menos 1, ¿verdad? Y si multiplico el 7 sobre 25 por 1, entonces sería más 7 sobre 25 entre el denominador S, ¿verdad? S menos 1 al cuadrado más 4. Noten que aquí este 7 sobre 25, vamos a ver, le afecta el signo también, ¿verdad? Menos 7 sobre 25 por 1, entonces es menos acá. Menos aquí y menos acá. O los pongo positivos y dejo el menos afuera, ¿verdad? Podría ser también. Ahora, noten que en esta la puedo separar otra vez en dos, ¿verdad? La de la izquierda ya la voy a tener como quería. La de la derecha se parece a lo que hicimos al inicio, ¿verdad? Entonces la derecha como que la podemos adjuntar, digamos, a lo que nos había quedado aquí. ¿Qué ocuparía en la de la derecha? Otra vez agregar el 2, multiplicando y dividiendo, ¿verdad? Voy a utilizar ahora otro color. Aquí multiplicar por 2, dividir entre 2. ¿Por qué? Por el 4 de abajo, esto sería el K al cuadrado. Y como este es un número, ocupo el 2 arriba, ¿verdad? Divido entre 2 también. En esta ya la tengo como quiero, ¿verdad? Entonces esta la puedo escribir al final como menos 7 sobre 25 S entre S al cuadrado más 4. Esta sería 1, ¿verdad? Esta de aquí. Y la de la derecha sería otra vez el 2 de abajo, multiplica este 25, sería menos 7 sobre 50. 7 sobre 50. Entre, voy a escribir así por el espacio, S al cuadrado más 4. Por el 2 también, ¿verdad? Por 2. Y todo esto evaluado, en vez de S, en el S menos 1. En vez de S, lo voy a poner aquí abajo. En vez de S, en S menos 1. Entonces, ¿qué pasa? A esto ya le puedo calcular su transformada. Esta realmente es esta misma. De hecho, estas dos las puedo juntar, ¿verdad? Y decir 109 sobre 50 menos 7 sobre 50, porque lo demás es lo mismo, ¿verdad? Y hacer una sola transformada. Entonces, fíjense, todo este trabajo que hice aquí es para poder calcular la transformada inversa de esto de acá. ¿Verdad? Que recuerden que ya aquí ya no se pueden hacer más fracciones parciales, ¿verdad? Si se hubiese podido, Wolfram nos hubiera dicho, en vez de esto, las fracciones parciales para ello, ¿no? Pero no se puede, ¿no? O sea que ahí ya está lo más simplificado posible, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hicimos fue reescribirlo de manera que sí podamos calcular la transformada inversa a esa expresión. Entonces, ahora vamos entonces con las transformadas inversas para terminar y para obtener la solución, ¿verdad? Recuerden que la solución es la transformada inversa de esto de aquí. Acá noten que ya en este tipo de problema, si ustedes observan la ecuación, esta ecuación no es tan difícil de resolver, por ejemplo, con coeficientes indeterminados, ¿verdad? O comparación de parámetros. O sea que
digamos que en este problema uno ya duda de que si siempre es ganancia, ¿verdad? El método este de Laplace. No siempre, ¿verdad? En este caso parece que hay más trabajo, ¿verdad? En todo caso, el método de coeficientes indeterminados se hacía un poco largo para ecuaciones de orden 3, 4, ¿verdad? Que había que derivar 4 veces, por ejemplo, ¿verdad? Variación de parámetros de orden 4 son determinantes de 4 por 4. Ah, bueno, entonces ahí de repente uno sí diría, prefiero hacer este tipo de cálculo, ¿verdad? Que estar haciendo determinantes de 4 por 4, ¿no? Pero en este caso, pues, según lo que estamos viendo, parece que no hay ganancia, ¿verdad? Para las de orden 2, como que está mejor variación de parámetros y coeficientes indeterminados. Pero no siempre, ¿verdad? Si recuerdan, la vez pasada hicimos un caso que quedaba bien cortito, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver también otras opciones que con los otros métodos se alargan también. Ok, terminemos entonces. Calculamos las transformadas inversas de esta fracción. Entonces sería la transformada inversa de esto, que como les dije, lo podemos juntar con esto, ¿verdad? Son iguales. Y la transformada inversa de esto. Déjenme tomarle screenshot a esto. Copiar en Paint. Tenerlo ahí a la mano. Ok, entonces fíjense, 109 sobre 50 menos 7 sobre 50 sería 102 sobre 50, ¿verdad? 102 sobre 50, 51 sobre 25. Entonces ya lo voy a ir copiando, 51 sobre 25. F de t, que es la solución, o y de t más bien, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Entonces les decía, 109 sobre 50 menos 7 sobre 50, 102 sobre 50, mitad y mitad, 51 sobre 25. Y calculo la transformada de 2 entre s al cuadrado más 4. Seno de 2t, ¿verdad? Solo que, como tiene la traslación esta, multiplicado por e a la 1 por t sería, ¿verdad? Entonces, e a la t, seno de 2t. Les muestro. Entonces, el e a la t es por la traslación, ¿verdad? Acá, e a la at, el seno, ¿verdad? De 2t, es la transformada de esto, ¿verdad? Y el número venía de simplificar 109 sobre 50 menos 7 sobre 50, porque estos dos términos, noten, son iguales, ¿verdad? 2 entre s al cuadrado más 4, 2 entre s al cuadrado más 4, y evaluados o trasladados en lo mismo, ¿verdad? S menos 1, S menos 1. Entonces puedo tomarlos ahí, ¿verdad? Como agruparlos, ¿no? Entonces era 109 menos 7, 102, entre 50, 51 sobre 25, ¿verdad? Tomando mitad y mitad. Ok, ahora este de en medio sería menos 7 sobre 25, transformada de esto, y también multiplicada por un exponencial, ¿verdad? Por el corrimiento esto, ¿no? Entonces, menos 7 sobre 25, e a la t, y la transformada en ese caso era coseno de 2t. Entonces, menos 7, 25, solo lo copiamos. Transformada de s entre s al cuadrado más 4, coseno de 2t, y por la traslación, el exponencial, ¿verdad? E a la t. Ok, esa es la primera parte. Ya no ocupo esto. Entonces ahora ocupamos en la página anterior. Este de aquí. Más un quinto. Déjenme tomar screenshot ahora de esto porque es más fácil que estar ahí regresándome. Entonces, transformada inversa de 1 entre s al cuadrado, t. Transformada inversa de 1 sobre s, 1. Entonces sería un quinto t más 7 sobre 25, ¿verdad? No estaba difícil. Entonces más un quinto t más 7 sobre 25. Okay, verificando. Transformada inversa de 1 entre s al cuadrado, t, por un quinto, ¿verdad? Un quinto t. Transformada inversa de 1 sobre s, 1 por 7 sobre 25. Y a esta entonces es la solución particular del problema, ¿verdad? Recuerden que el método este de Laplace, siempre y cuando tenga las condiciones iniciales en cero,
me da de un solo la solución particular, ¿verdad? No me da la solución general del problema. Eso, recuerden, puede que no sea ventajoso, ¿verdad? Puede ser que yo ocupe la solución general. Entonces, si eso pasara, ignoro las condiciones estas iniciales y le pongo a y de 0, digamos, A, y a y' de 0 le pongo B, o C1 y C2, como hemos utilizado las constantes. Y esas van a ir en el problema, van a ir ahí y van a aparecer allá al final, ¿verdad? En alguna parte van a aparecer A y B aquí, ¿verdad? O C1 y C2, según como les haya puesto, ¿verdad? Ok, preguntas en este caso. Recuerden que si quieren hablar, levanten la mano y yo les activo ahí para hablar, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas en este caso? Parece que no, ¿verdad? Parece una. Nada. Ok. Bueno, esto entonces les ilustra, todos estos ejemplos que les hice, les ilustra la cuestión esta de, a ver que la hice, de la traslación con respecto al eje S. O sea, noten que ahí solo esto es lo que hemos practicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa esta con la traslación en el eje T, con estas propiedades, ¿verdad? Son similares, lo único que recuerden que ahora lo nuevo más que todo es que aparece esa función escalón unitario, ¿verdad? En estas propiedades, noten que en todas aparece esa función escalón. Mucho depende aquí de acostumbrarse a utilizar esa función escalón. Y recordar, ¿verdad? Que lo que representa es esto, tiene una gráfica bien sencilla, ¿verdad? Vale 0 antes de A, vale 1 después de A. O sea que solo un escalón, ¿verdad? Como el nombre lo indica. Se parece a la del mayor entero, pero mucho más simple, ¿verdad? La mayor entero tiene un montón de escalones en todo caso. El escalón unitario solo tiene uno, ¿verdad? Ok, entonces voy a tomar ejemplos de ese caso. Fíjense que aquí hay algunos para aplicar las propiedades directamente. Recuerden que acá pues pasa también que calcular las transformadas inversas se vuelve un poquito más difícil que aplicar las transformadas, pero es una cuestión de ponerse ahí. Entonces, en este caso, para no repetir, digamos, lo mismo que hice uno de estos, y después una ecuación, lo que voy a hacer es que les voy a hacer un par de ejemplos de directamente resolver un par de ecuaciones. Para aplicar ahí mismo se van a aplicar tanto transformadas como transformadas inversas, utilizando estas otras nuevas propiedades, ¿verdad? Entonces me voy a ir directamente a estos problemas. ¿Okay? Y si quieren practicar ahí como más despacio, digamos, voy a empezar con unos ejemplos sencillos, pues agarren algunos de estos, ¿verdad? Y, un par de transformadas, ya cuando le entienda, entonces hago un par de transformadas inversas, ya cuando le entienda, entonces me voy a hacer problemas de ecuaciones, ¿verdad? Como les digo, para avanzar me voy a ir aquí, ¿verdad? A agarrar un par de ecuaciones de estas. Y voy a escoger de manera que podamos utilizar un poco de todo. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba? En esta misma. Por ejemplo, que podamos utilizar tanto las propiedades estas. Recuerden que aquí mismo estas fórmulas se pueden escribir como transformadas inversas, ¿verdad? O sea, transformada inversa de esto sería lo que está aquí adentro, ¿verdad? Transformada inversa de todo esto, pues lo que está aquí adentro. Ok, vamos entonces a escoger un par de problemas. Voy a escoger el 64. Tiene una función esa que tiene dos partes. Así que se va a poder aplicar una de esas propiedades. Y este, 69, bueno, es impar. Me gusta dejarle los impares para que ustedes estudien, pero bueno, no hay más aquí con esta triple opción, digamos. Les voy a hacer esos dos. Y con eso vamos a terminar por... Ok, vamos entonces a este 64. Déjenme copiarlo. 64.
Es de orden 1, o sea que en teoría no debería de ser largo, ¿verdad? F de t, y de 0 igual a 0. Si uno quisiera hacer este, noten que es de orden 1, o sea que tendríamos que poderlo hacer con alguno de los métodos que aprendimos en el primer parcial. Lo único es que habría que resolver dos problemas. Uno, donde el lado derecho es 1, y el otro cuando el lado derecho es menos 1. Y serían ecuaciones lineales, ¿verdad? O sea que no sería complicado. Veamos aquí qué tanta ventaja o no tiene aplicar este método entonces. Ok, f de t dice vale 1 y menos 1. 1 entre 0 y 1. Y menos 1 de 1 en adelante. Ok. Déjenme tener listas las fórmulas estas. Vamos a utilizar esto. Ok. Ahí tengo el problema copiado. Como les digo, uno podría visualizar el problema como diciendo, ok, es prácticamente como tener dos ecuaciones diferenciales. Una igual a 1 y la otra igual a menos 1. Entonces, podría aplicar los métodos que ya conocemos, uno para cada caso. ¿Verdad? Solo que habría que resolver dos veces, digamos, el problema. Ok, lo primero entonces hacer es, estas funciones seccionadas en este tipo de problemas, queremos reescribirlas utilizando estas propiedades, ¿no? Y ojo, estos solo son algunos casos, o sea, podría, perdón, aparecer de repente alguna otra expresión, digamos una función donde, digamos que aquí no fuera 0, aquí arriba. Si no fuera 0, entonces definitivamente no va a ser este el resultado, ¿verdad? Sino que va a haber una expresión similar quizás a la de arriba, ¿verdad? Mucho aquí depende de, por ejemplo, cómo es la gráfica de la función para poder interpretar cómo escribirla en términos de el escalón unitario. Y recordando que este escalón unitario anula la función antes de a, donde a es este valor, y la hace 1, o sea, la deja igual después de a, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que se utiliza para obtener este tipo de expresión, ¿no? Incluso en ese mismo capítulo, déjenme mostrarles en el libro. Creo que esto está como por 280, a ver, 300, por aquí, un poquito antes. Si se fijan aquí en el libro, incluso le dan a uno unos problemas para practicar, fíjense, estas gráficas y que trate de escribir, por ejemplo, identificar esta gráfica con cuál de estas expresiones es. Es como para entender cómo funciona la cuestión esa del escalón unitario. Ah, bueno, se hace 0 antes de A, es la misma función, parece que da la vuelta entre A y B y 0 después de B. Entonces uno busca ahí cuál es la opción que cree que le conviene más, ¿verdad? De todas estas, como para practicar esa comprensión de ellos, ¿verdad? Incluso aquí también están estos ejercicios que le dan la función, fíjense, y le dicen a uno, escríbala en términos de escalón unitario. Entonces aquí tienen algunos ejemplos, pueden ir a ver las respuestas de cómo se escribe, por ejemplo, esta función o bueno, este es par. Cómo escribir esta de repente en términos de escalón unitario. Es como para practicar esa parte, ¿no? Ok, vamos entonces al problema. Escribimos entonces esto en términos del escalón unitario. Para ello, pues ya tengo un caso bien definido, no ocupo ir como a que inventar cómo escribir eso. Entonces utilizo lo que ya tengo, ¿verdad? Tengo una función que tiene dos partes, una entre 0 y un cierto valor a, y otra después de ese valor a. Entonces utilizo eso para reescribirlo. Y ya que tenemos un ejemplo concreto, vamos a verificar que de verdad es cierto que lo que está abajo me da igual a lo que está arriba, ¿verdad? Como para convencerse, digamos. Entonces, fíjense, le dice acá, primero copie la primera función. En este caso la primera función es 1. Entonces vamos a escribir f de t, ¿no? Copie la primera función. Luego dice menos ella misma, o sea, aquí sería 1, por u de t menos a, donde a es el valor aquí que parte los intervalos, ¿no? Entonces sería menos 1. Voy a poner ahí solo para que se vea, ¿verdad? Que estamos copiando este mismo. Y el a, noten que aquí sería 1, ¿verdad? Entre 0 y 1 y después de 1. Entonces sería por u de t menos 1. Les muestro aquí. U de t menos 1.
Luego dice súmele la de abajo, HDT en este caso es -1. La sumamos, pero como es negativa, sería más menos, ¿verdad? Ya lo voy a poner menos. Voy a poner ahí para que se note. Y por otra vez, U de T-1. U de T-1. Ok. Entonces, fíjense, si simplificamos esto, incluso me va a quedar estos dos términos. Permítanme que se puso lento la aplicación esta. Déjenme refrescarla. Parece que tengo que reiniciar la aplicación. Permítanme. Ok, vamos a ver. La aplicación esa depende del Wi-Fi, pero entiendo que no usa el internet. Vamos a ver, va cargando. Permítame. Sí, pero sí se siente lenta. Déjenme ir a la pizarra a ver si mejora. Okay. Parece que ya está mejor. A ver. Siempre un poco lento, la verdad. Pero vamos a ver si podemos continuar entonces así. No voy a reiniciar la aplicación y la tablet y todo. Vamos a ver entonces. Les decía, ahí que tengo estos dos términos de en medio, menos UT-1 menos UT-1, pues son iguales, ¿verdad? Entonces los puedo juntar en uno solo. Menos 1 sería -2 U de T-1. Entonces, aquí como les digo, como tenemos un ejemplo concreto, como que podemos verificar que es cierto que esto que me quedó de verdad coincide con la función que tenía originalmente. Déjame quitarle el video. Si es el internet, pues a veces eso ayuda, ¿verdad? Que mejor. Ok, fíjense, esta función U de T-1, recuerden que por la definición, las muestro, U de T-A era 0 y 1, ¿verdad? 0 antes de 1, 1 en este caso después de 1. Digo 1 porque tenemos T-1, ¿verdad? En vez de T-A. Entonces, esta función U sería en este caso, ¿verdad? 0, ¿verdad? Antes de 1. Lo voy a poner así. De todas maneras, ya sabemos que nos interesa solo de 0 en adelante, ¿verdad? Y 1 después de 1. Y aquí la de arriba, déjenme ver, está incluida. La de abajo está incluida. No pueden ir las dos. Permítanme. Ok, déjenme reiniciar esto. Si quieren, lo que hagamos es que tomemos un receso porque se me puso lenta la aplicación esta de la pizarra. Entonces voy a reiniciar la tablet y eso. Si quieren, tomemos un receso mientras hago eso. Y pues esperamos que cuando vuelva ya vuelva aquí a la normalidad, que no pase eso que esté escribiendo y hasta después como que aparece ahí. Entonces tomamos un receso, son las 15:32, 3:32. Entonces volvamos a las, qué sé yo, a las 3:45. ¿Okay? Y esperamos ahí que ya no tengamos problemas. ¿Okay? Volvemos entonces a las 3:45. Voy a reiniciar esto ahí para ver si resuelve el problema. ¿Okay?